Hola inversionistas, vivir de los dividendos, ¿es posible? Aprovechando que ya llevamos 2 semanas hablando de los dividendos, creo que sería conveniente responder esta pregunta antes de continuar con más análisis y con otros temas. A decir verdad no había llevado a cabo análisis alguno para esta pregunta en específico, sin embargo el resultado me sorprendió bastante. Es más fácil, entre comillas, vivir de los dividendos que vivir de la renta fija, o al menos viéndolo desde el punto de vista de cómo lo determiné. Pues bien, para empezar tenemos que considerar 4 cosas que nos van a afectar a la hora de poder determinar si es posible o no vivir de los dividendos. Esos 4 factores son la inflación, los impuestos, la estabilidad financiera de las compañías y por ende la sostenibilidad de sus dividendos y la situación económica general. Esto independientemente del capital mínimo necesario. Empecemos por la inflación. Obviamente al invertir en bolsa tenemos la posibilidad de invertir no solo en empresas mexicanas en este caso, sino también en empresas de otros países. Sin embargo, al vivir en territorio nacional, no podemos considerar inflaciones de otros lugares. Tenemos que tomar como referencia la del país en el cual vivimos. Para el ejercicio voy a considerar la inflación en México, que es en el país en el cual vivo, para lo cual usaremos el mismo valor inflacionario del video titulado ¿Cuánto necesito para vivir de mis inversiones?, que fue del 4.5% a tasa anual, proyectada a 10 años. Los parámetros para llegar a ese valor, porque no fue un dato sacado de la nada, lo podrán ver en el video que les está apareciendo en la etiqueta. Y aquí abro un paréntesis. Me parece un tanto evidente que la tendencia a invertir en bolsa se da para invertir en acciones americanas principalmente. Y hasta antes del SIC o Sistema Internacional de Cotización, invertir en empresas extranjeras era un tanto irreal para la mayoría de los inversionistas individuales como nosotros. Pero fue a partir de la entrada del SIC que una puerta fue abierta para invertir en empresas extranjeras, americanas principalmente, o incluso en ADRs americanos de empresas de otros países. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Quiero tomar como referencia el crecimiento del índice SP500 por medio del ETF IVV y sobreponerlo a la inflación en México. ¿Y qué tiene que ver el índice y la inflación? Sencillo. Para invertir y obtener dividendos primero es necesario comprar acciones o títulos que distribuyan dividendos. Esto con un capital inicial que estará ahí invertido por un largo tiempo y que estará sujeto a las fluctuaciones de la inflación. Si nosotros intentamos responder la pregunta ¿es posible vivir de los dividendos? Cargando el peso de la inflación a los dividendos mismos, la respuesta sería no, no es posible. Es por ello que busco la forma de quitar esa carga que afecta al capital inicial invertido y dejarla en manos del crecimiento del índice que se reflejará en una plusvalía. Si nosotros proyectamos que la inflación en México fluctúe en valores alrededor del 4.5% anual por los próximos 10 años, que es lo mencionado hace un momento, y si es que no pasa nada crítico en la próxima década, y además considerando que el SP500 ha tenido un crecimiento del 10% anual desde 1965, esto de acuerdo a la información presentada por Berkshire Hathaway en su último reporte, creo que hay margen de sobra para dejar la inflación en manos del SP500, aun cuando de antemano sabemos que rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Ahora, ¿por qué hablo del SP500 y no de empresas individuales? Analizar la sostenibilidad de los dividendos para cada empresa americana que existe y que cotiza en el SIC para decidir en cuáles de ellas convendría invertir basándonos en todos los parámetros, en especial la sostenibilidad del dividendo, es una tarea algo tardada. Creo que en 10 años podría dar una conclusión analizando a fondo cada una. Así que mejor tomo las 500 acciones americanas más representativas, que también son las más socorridas, y las englobo por medio de un ETF. Ahora, el ETF IVV, que es sobre el cual estoy trabajando, reparte actualmente, tomando 2019 como referencia, un dividendo de aproximadamente $6 anuales por cada título, al cual se llegó teniendo un crecimiento de aproximadamente 10% anual en los últimos 10 años. Pero obviamente esto no siempre va a ser así que mejor de una vez le pasamos las tijeras y recortamos ese crecimiento a un 5% anual, el cual es un factor muy importante para el cálculo. Ahora tenemos a los impuestos. Sabemos que el ETF IVV distribuye actualmente una media de $6 anuales por cada título, pero aún hay que quitarle la parte de los impuestos. Como ya sabrán, hay una retención de ISR en el exterior al invertir en empresas del SIC, en este caso el 30% más un 10% aquí en México. Pero dado que el monto que se necesita para poder vivir de los dividendos es algo elevado, lo más lógico sería que se llenara la forma W8BEN para reducir la tasa al 10 y 10%. Así que esos son los valores a descontar para pasar de un promedio de $6 anuales por título a $4.86 anuales por título ya libres de impuestos. En el video de cuánto necesito para vivir de mis inversiones,
comenté una cantidad de 12,000 pesos mexicanos promedio mensuales para medio vivir de una manera un tanto digna aquí en México durante 2020. Esto para una familia de 3 personas, siendo padre, madre y un hijo en educación básica. Así que si ya tenemos ese dato, pues usémoslo en este caso también y hagamos la proyección nuevamente a 10 años, solo que ahora la fórmula va a cambiar un poco. Tomando los $4.86 anuales por título y un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, tendríamos un ingreso de 97.2 pesos mexicanos por título al año, ya libres de impuestos. Pero vamos a ser un poco optimistas para variar y cerremos la cantidad de 100 pesos mexicanos. Considerando los 12,000 pesos mensuales comentados hace un momento, necesitaríamos 144,000 pesos al año para que una familia de 3 integrantes pueda medio llevarla bien. Y si cada título de IVV da 100 pesos al año ya libres de impuestos, necesitaríamos tener 1,440 títulos de ese ETF, que hoy que estoy grabando el video cotiza a 6,785 pesos por título. Es decir, necesitamos 9,770,400 pesos invertidos en el S&P 500 por medio del ETF IVV sin considerar los costos relacionados a la inversión e incluso el mantenimiento de la cuenta si es que llegara a aplicar. Y ya listo, ya no necesitamos hacer más cálculos. Esa es la cantidad necesaria invertida para poder, digámoslo así, vivir un poco decente con puro dividendo. Y tal vez se pregunten, ¿y la inflación que afecta a lo que tomaremos para vivir el día a día? En este caso no habría problema por eso. ¿Recuerdan el dato que les comenté que era importante para el cálculo? Me refiero al incremento del dividendo del 10% que recortamos al 5%. Pues bien, ese incremento del dividendo de los últimos 10 años es un poco mayor al de la inflación proyectada, aun cuando lo bajamos del 10 al 5%, así que no tendríamos que preocuparnos tanto por esa parte. Obviamente ambos parámetros van a cambiar, pero mientras el promedio se mantenga en esos rangos de 4.5% a tasa anual para la inflación y un incremento ajustado al dividendo del 5% anual, alcanzaría para cubrir la inflación de lo que vamos a usar sin mayor problema, al menos por ahora. Claro está que se necesitaría explicar cómo usar el dinero y cómo irlo tomando cada periodo para no afectar el correcto uso de las distribuciones que hace el ETF. La verdad, si comparamos la cantidad con la que obtuvimos en renta fija hace unos meses, esa opción sería mejor, pero sería invertir todo en bolsa. En un ETF en lugar de acciones sí, pero al final de cuentas sigue siendo renta variable, y lo variable pues va a cambiar las condiciones muy a menudo. En el video de cuánto necesito para vivir de mis inversiones, hablábamos de renta fija y necesitábamos poco más de 14 millones. Y en este caso necesitaríamos poco menos de 10 millones en renta variable vía el ETF IVV. Y sí, lo sé, la cantidad sigue siendo monstruosa para la mayoría de nosotros, pero es menor. El único detalle es el de invertir todo en bolsa en caso de tener el capital en mano. Algo que la verdad yo no recomendaría ni haría aún si tuviera el dinero. Poner todo en un solo lugar, por más buena que parezca la inversión, no creo que sea una buena idea. Lo más recomendable es diversificar de forma inteligente. Recordemos que este es solamente un ejercicio para responder a la pregunta ¿es posible vivir de los dividendos? Y por lo que acabamos de determinar, sí, en efecto es posible, invirtiendo aproximadamente 10 millones de pesos en un solo instrumento, en este caso el ETF IVV. Algo que, insisto, no es para nada conveniente hacerlo. Mejor hay que armar una estrategia y diversificar de forma inteligente. Por último, yo les comenté que había 4 factores y solamente he mencionado 2. ¿Qué pasa con los otros 2? Con la parte de la situación particular de cada compañía, si se llegara a invertir en un ETF como IVV con el propósito de vivir de los dividendos, no se tendrían que preocupar de esa parte porque el ETF, al estar muy diversificado, reduce el impacto de una desaparición o un recorte de los dividendos que tuviera alguna compañía. Pero si decidieran invertir en acciones individuales, sí se tendría que hacer un análisis minucioso de los dividendos de cada compañía en la cual se piensa invertir, ya que una reducción o el hecho de que una compañía desaparezca el reparto de dividendos sería más significativo que con un ETF como IVV, ya que con el ETF, al estar extremadamente diversificado, se reduce el impacto. Pero si hay un incremento muy grande y sostenible del dividendo por parte de alguna compañía, también se va a diluir. Sin embargo, creo que para este fin un ETF sería la mejor opción por el tema del riesgo individual de cada empresa. En cuanto al tema económico general, en caso de una situación que afecte a la economía en general, todos los índices lo van a resentir, y por obvias razones el precio de los ETFs va a bajar, es decir, va a tener una minusvalía. Pero dado que el capital invertido no se va a tocar en ningún momento, no es algo que debiera quitar el sueño. Eventualmente los índices se van a recuperar, y con ello la cotización de los ETFs, si es que los gobiernos toman las decisiones macroeconómicas correctas.
Este tipo de situaciones también afectará muy posiblemente el reparto de los dividendos, pero si recuerdan, el crecimiento del reparto de dividendos en los últimos 10 años era del 10%, pero nosotros lo bajamos al 5%, precisamente para descontar este tipo de eventos. Así que por esa parte tampoco le veo mucho problema. Solamente deberíamos tomarlo calculado y los respectivos ajustes inflacionarios para el gasto corriente, o dicho de otra forma, el gasto del día a día. Y si llegara a haber un superávit por dividendos, pues dejarlo para cuando se tenga un déficit. Obviamente en el mientras ese superávit deberá estar trabajando en algo que al menos alcance a cubrir la inflación. También tengo que aclarar que no estoy considerando el tipo cambiario que podría beneficiar tal vez el ingreso por dividendos. Y tampoco estoy considerando al ETF VOO, aun cuando su fee es más barato. Esto porque el reparto de dividendos al día de hoy es mayor con IVV. Y también, como podrán notar, no estoy tomando en cuenta índices de México ni empresas individuales mexicanas. Esto básicamente porque nuestra economía es más frágil y por ende las empresas, su cotización y sus dividendos también lo son. Además, para ser honestos, nuestra bolsa es muy pequeña. Adicional a todo esto, y por obvias razones del método de cálculo y del tipo de inversión en la cual estamos trabajando, habría que hacer un nuevo análisis cuando menos cada 3 años para darle una revisada nuevamente a los parámetros. Entonces, la respuesta es sí. Con 10 millones de pesos al día de hoy, podría ser posible vivir de los dividendos. Pero dada la contingencia que vive el mundo hoy en día y la incertidumbre para cuando menos el resto del año, aun si alguien tiene ese monto, no le aconsejaría intentarlo, ya que este ejercicio lo hice con información actual bajo un panorama estable. Esto independiente a que no recomendaría invertir todo el capital en un solo lugar o en un solo instrumento. Espero que este video les ayude para contestar a esa pregunta que muy probablemente en algún momento les cruzó por la cabeza. ¿Es posible vivir de los dividendos? Pues bien, dejaré el video hasta este punto y ya saben, cualquier duda me pueden contactar por cualquiera de los medios disponibles. No olviden suscribirse y dar clic en la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. Tampoco se vayan sin antes dar like y compartir a este video para poder llegar a más personas a quienes esta información les pueda ser de interés o utilidad. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.